Anestesias paravertebrales. Las anestesias paravertebrales lo que hacen es buscar esos mismos nervios que estoy bloqueando acá, pero quiero buscarlos cerca de su salida de las vértebras para poderlos ubicar específicamente ahí. Entonces disminuyo la cantidad de anestésico y soy más eficiente en el proceso siempre y cuando lo haga bien. La dificultad es de mayor dificultad porque acá la anatomía sí es importante. Tienen que tener clara la anatomía para hacerlo. Puedo hacerlo distal de la línea media o proximal a la línea media. Y vamos a describir dos técnicas, una proximal y una distal. Hay más, pero esas son las que vamos a mirar. Entonces, ¿quiénes son los nervios espinales que inervan esta zona? Son T13, L1 y L2. O sea, torácico 13, lumbar 1, lumbar 2. Son los nervios que inervan la zona del flanco donde voy a hacer la intervención. Lo que cambia es los sitios donde voy a ubicar los nervios. Entonces, si ustedes se acuerdan cuántas apófisis transversas tiene el bovino, una, dos, tres, ya niños, no estoy haciendo nada, 4, 5 y 6 por acá, creo. 1, 2, 3, 4, perdón, 5. 5, 6. Son 6. Importante, tengo que ubicarlas. Tengo que ubicar L1. ¿Cómo ubico L1? Me voy por la última costilla, lo más proximal posible hasta que encuentre un huesito ahí, que es la apófisis transversa. Una de las formas de buscarlo. Si son 6, y por ejemplo el animal es gordito y no logro palpar acá, puedo venir, ubicar la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, y entonces voy a buscar la primera. Entonces acá tengo la segunda, aquí tengo la tercera, esta distancia la extrapolo, esta distancia y aquí la encuentro. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, tengo acá L1. El nervio que sale a este nivel, él llega y se divide en una rama dorsal y una rama ventral. Y yo quiero bloquear el nervio T13, lo quiero bloquear a este nivel. ¿Quién me presta una mano? Entonces tenemos acá, viene acá el nervio T13 y esta es la apófisis transversa L1. Entonces yo ubico la punta de la apófisis transversa, ubico la línea media, calculo más o menos 10 centímetros de la línea media y voy a entrar con la aguja y quiero llegar a este sitio. Borde craneal de la apófisis transversa. Entonces entro la aguja y lo primero que va a atravesar es, ya ahí queda más o menos la idea por dónde va. Entonces aquí. Entonces, línea media, 10 centímetros, en el caso mío un través de mano, más o menos. Ubico la apófisis transversa L1, su parte más distal, y quiero entrar aquí. Entonces entro. ¿Qué voy a perforar primero? Piel. Después, ¿quién sigue? Lomito. ¿Cuál músculo es el del lomito? El dorsal largo. Entonces, pero como ustedes ven, perdón un momentico, el bovino es muy sensible de dorso, le va a doler, y le va a doler bastante, tanto que usted debe tenerle manea y evitar que lo patee. Entonces, apenas entra ahí, inmediatamente infiltra 5 centímetros en el músculo dorsal largo. Una vez que ya ha infiltrado eso, sigue bajando y debe suavemente tocar la apófisis transversa. Si pasó derecho, reacomode y toque la apófisis transversa. Apenas sienta la apófisis transversa suavemente, porque algunos achatan la aguja y de ahí en adelante no siente uno nada porque lo que siente es la aguja raspando contra todo. Entonces, ya cuando lo sienten, retiran la aguja un poquito, cambian el ángulo y empujan un poquito. Hasta que sientan ustedes que rompen un ligamento. Es como
pasar una aguja por un cartoncito. Apenas sienten esa resistencia, bajan 1 centímetro y ahí colocan 20 centímetros de lidocaína. Ahí van a bloquear la rama ventral del nervio T13. Colocan ahí 20 centímetros, retiran suavemente la aguja y en el momento que sienten que la aguja se libera de ese ligamento, siente uno que salió del ligamento, ahí colocan 5 centímetros más para bloquear la rama dorsal. Entonces 20 abajo, 5 arriba y 5 que colocamos en el músculo dorsal. Vamos. Hacen lo mismo a nivel de L2 y hacen lo mismo a nivel de L3. Importante, porque eso es algo que a uno como que se le mete en la cabeza. Si yo hice el primer bloqueo acá, tiendo a hacer el siguiente bloqueo acá y el siguiente bloqueo acá. Porque quiero hacerlos paralelo a la parte final de las apófisis transversas. No, dijimos que era a 10 centímetros de la línea media. Entonces los bloqueos son paralelos a la línea media, no a los extremos de las apófisis transversas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro o repito? No hay ningún problema. O sea, primero a 5. Primero 10 centímetros de la línea media, apófisis transversa, primera apófisis transversa. Primero son los 5 en músculo dorsal. Sí, pero ¿en dónde los va a colocar? Y eso es muy importante porque cuando les pregunte, yo quiero oír eso. Porque si no me dan los puntos de referencia, no hicieron nada. Porque ustedes me colocan acá un poco de chuzones y no le van a pegar al nervio. Y lo importante de esto es que si ustedes bloquean bien el nervio, van a hacer una cirugía tranquila. Si no le pegaron al nervio, el animal va a estar peleando. Va a patear, va a mugir, se le va a caer, entonces hay que hacerlo bien. Entonces recuerden, 10 centímetros de línea media y tiene que tratar de llegar al borde craneal de la apófisis transversa. ¿Y cómo sabe que es el borde craneal? Porque usted, si no toca la apófisis transversa, no está seguro que está en el borde craneal. Cuando la reacomoda y avanza, sabe que está ahí. Entonces 10 centímetros o 5, 10 centímetros de lidocaína en el músculo dorsal largo. Usualmente con 5 es suficiente. 15 en la rama ventral, 5 en la rama dorsal. Busca el otro sitio y busca el otro sitio. Entonces bloqueo de T13, L1 y 2. Sitios anatómicos para el bloqueo, L1, L2 y L3. Esa es la confusión que se presenta aquí. Bueno. En animales, un poco de esto, o animales de carne, el músculo dorsal largo es muy grueso y entonces cuesta trabajo sentir o no tenemos una aguja lo suficientemente larga. También hay otro problema a veces. Para esto necesitamos una aguja de por lo menos 7 centímetros de largo. Podemos conseguir agujas espinales, pero son agujas 20 o 21, son muy delgadas y la piel del bovino es muy gruesa. Y como la aguja es larga, cuando intentamos atravesar la doblamos. Entonces, si ese es el caso, vamos a usar una aguja delgada, entonces tengamos una aguja gruesa, como las que se usaban para vacunar aftosa, una aguja cortica, gruesa, y entonces esa es la primera aguja que colocamos. La metemos, infiltramos el músculo, y después, por la luz de la aguja, metemos la otra. Es una manera de poder usar agujas delgadas que no se nos doblen. Bueno, decía que estos que son muy gordos, con músculo dorsal muy grande, es difícil ubicar esos sitios y sobre todo es difícil tener la aguja. Entonces hay otra técnica que la vamos a llamar, esta era la proximal, vamos a llamarla la distal. Esa va a hacer exactamente lo mismo, va a bloquear T13, L1 y L2, pero los puntos anatómicos van a cambiar. Los puntos anatómicos van a ser a nivel de L1, L2 y L4. ¿Por qué L4? Porque hace lo mismo el nervio sale y pasa acá, pero él se avanza más hacia caudal y va a estar más al borde de la superficie a nivel de L4, y va a estar aquí, así. Entonces lo puedo acceder como vamos a hacer ahora. Como el nervio va a estar, donde lo vamos a bloquear, va a estar cerca de del extremo lateral de la apófisis, entonces él viene en este ángulo. Entonces va a haber una preferencia o vamos a tratar de poner un poquito más de anestesia en el borde caudal de la apófisis transversa. Fíjense que cambiamos. El anterior trabajamos más hacia el borde craneal, este vamos a trabajar un poco más hacia el borde caudal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar L1 acá.
Y vamos a coger una aguja común y corriente de 18 de pulgada y media. Prefiero la aguja 18 porque es fuerte y no se me dobla. Entonces vamos a entrar, una vez ubicada la apófisis transversa, vamos a entrar por debajo de la apófisis y vamos a avanzar más o menos 1,5 centímetros. Y vamos a hacer en abanico una infiltración. Ojo que cuando hablo de abanico, usualmente lo que me hacen es esto. Y eso no es abanico. Eso lo que hicieron fue mover el tejido para un lado y al otro y colocaron siempre el anestésico en el mismo sitio. Entonces entran, infiltran, entran, infiltran, entran, infiltran. Más o menos en 3 sitios cambiando, colocando una mayor cantidad de anestésico en el borde caudal. Más o menos de 10 a 15 centímetros se colocan en esta parte. Una vez han terminado de infiltrar acá, retiran la aguja sin sacarla de la piel, la reacomodan hacia dorsal, avanzan y colocan ahí 5 o 10 centímetros más. No necesariamente, es que esta rama es mucho más delgada. Los volúmenes mayores abajo es que es una rama más gruesa y que es un poco más difícil apuntarle. Entonces acá, pero generalmente hacia el borde caudal es donde ella está más superficial y como no estamos entrando mucho, es mejor hacia el borde caudal. Entonces, más o menos en total 15-20 centímetros en cada apófisis. Recuerden, L1, L2 y L4. ¿De acuerdo? Bloqueo para vértebra. Una vez hacen cualquiera de estos bloqueos, hay que probar. Entonces ustedes con la agujita tocan la pared del animal a ver cuál es la reacción. Tengan cuidado siempre con las patas. Profe, Los bloqueos... pregunta. ¿Cuáles son los volúmenes que se manejan en el bloqueo para vertebra? Digamos para un animal con... 10 a 15 centímetros en la parte inferior, 5 centímetros en la parte superior. Si ustedes miran la literatura, usualmente trabajan menos volúmenes, pero yo prefiero un poquito por inundación, estar seguro de que le pegamos a eso. Como les decía, siempre probar y como esa técnica es difícil, cuando queda bien, perfecto, pero a veces no le queda uno muy bien. Entonces puede que al probar no funcione, o se dé usted cuenta que de golpe esta de más abajo está sintiendo, esa fue probablemente T13. Entonces, sobre todo cuando está el propietario, etcétera, un poco de gente ahí, si usted vuelve a empezar a hacer toda la técnica, el mensaje es que lo hizo mal. Entonces, si por cualquier razón no les funciona, hagan una L invertida. Gastan un poco más de anestésico, tengan en cuenta los volúmenes, pero hagan una L invertida y así queda para el observador común, es parte de la técnica, no que hubo un error o que falló en lo que usted dice. Y aún así, todo bien, tengan a la mano su jeringuita, su aguja, su lidocaína, porque a veces en algún plano el animal empieza a molestar y puede ser necesario infiltrar ese plano. ¿Todo bien? Totalmente claro. En el equino se puede hacer paravertebrales. Lo que pasa es que es más difícil, ellos son más complicados, algunas veces hemos hecho guarectomías por flanco, los hemos hecho con L invertido. Y funciona bastante bien, pero puede hacerse paravertebrales. Básicamente las mismas instrucciones, pero no me gustan equinos. ¿Alguna pregunta hasta ahí?